Claro, pero este Papa ha revolucionado la Iglesia en términos, digo, de que se muestra un Papa humilde, sincero, franco, abierto, ¿no? Incluyente, un Papa que no es ostentoso, por decirlo de esa manera. No quiero decir que los otros... esto no es para juzgar los anteriores, es para evaluar la actitud de este Papa. Fíjate, Romeo, que Dios, en el Espíritu Santo, a través de la historia, nos ha dado los papas para el momento histórico que vive la humanidad. Yo quiero pensar en Juan 23, que es el Papa que es elegido a la muerte de Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial, que ha quedado devastada Europa. Y viene este Papa y llama al Concilio Vaticano II. Se le llamaba el Papa de la sonrisa, el Papa alegre. No creas que físicamente para nada, era 1,60 de estatura, gordito, sin ningún simpático, con mucho carisma, ¿no? Con mucho carisma, y luego logra encender otra vez el entusiasmo, el amor, la fe por Jesucristo, por la Iglesia, etcétera. Entonces nos da este Papa. Él muere porque ya está anciano, etcétera, y viene Pablo VI a vivir una transición enorme al seno de la Iglesia. ¿Cuál fue esa? La deserción de más de 2.000 sacerdotes. Más de 2.000 sacerdotes abandonan la Iglesia Católica y vienen los movimientos obreros y todo lo demás, pero el Papa estuvo a la altura con un documento que se llamaba Evangelii Nuntiandi, en donde hace un llamado a la Iglesia y dice: tenemos que ponernos a la par del pueblo, tenemos que escuchar el sentir, tenemos que también nosotros desengranar nuestra mente, ¿no? O sea, la realidad es otra. Muere el Papa Pablo VI y justamente... que ya el comunismo ha llegado a muchos lugares en Europa, la Europa del Este está bajo el dominio comunista, la fe tratan de extinguirla. El Papa Karol Wojtyła, que viene de Polonia, fue sometida por el comunismo, etcétera, por Rusia, y justamente el Papa necesita como esa expansión de la Iglesia hacia afuera y comienza esa cantidad de viajes, más de 200 viajes a nivel mundial que vino hasta nuestro país por 2 ocasiones. Eso le dio a la Iglesia una presencia en la pantalla, pero también le dio una cercanía con su pastor. Muere justamente el Papa Juan Pablo II con una situación de escándalo para la Iglesia. Al final ya sus fuerzas han colapsado. Es el que denuncia el comunismo. Es el que denuncia el comunismo. ¿Cuál es el Papa que habla también, porque es importante, del capitalismo salvaje? Él justamente. Interesante, ¿no? Él viene buscando un equilibrio. Un equilibrio, justamente. Viene el Europa Oriental, que es el comunismo, pasa al Europa Occidental, que es el capitalismo. Entonces, miren, momento, tenemos que conjugar. Se muere justamente Juan Pablo II y ya en el ocaso de su vida, que fue un pontificado largo, pero sobre todo muy tortuoso para él por su enfermedad, llega justamente Benedicto XVI a tratar de ordenar la casa un poco desde dentro con toda esta situación ya de los escándalos de pedofilia, etcétera. El Papa Benedicto dice: la situación en la Iglesia es dura, se necesita vigor, se necesita energía, se necesita fuerza, ya él tiene más de 80 años, entonces tenemos que darle el relevo a otro. Pienso que con una sabiduría enorme y una santidad bárbara. Y viene quien no esperábamos, o sea, el Papa Francisco. Para comenzar, latino. Y segundo, jesuita. Jesuita, latino, primero que los jesuitas fueron fundados por San Ignacio en el siglo XVI, estamos hablando de 1545, por ahí. Renunciando a muchos privilegios, ¿no? Si mal no estoy informado. Y ahí está, fabuloso, mira, Romeo. Sí, ahí estamos viendo la imagen mira, es una maravilla, realmente. Entonces viene y el Papa lo que infunde es una estampa de la Iglesia latinoamericana. Una iglesia cercana, una iglesia amiga, una iglesia solidaria, una iglesia sensible. Y yo creo que es eso lo que al mundo le ha gustado. Perdone que diga esto, tal vez no estemos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, por lo menos es mi forma de pensarlo. Un Papa que nos hace recordar, valga la comparación, aquellos sacerdotes jesuitas que estuvieron aquí en su momento en la UCA, muy cercanos, ¿no? Segundo Montes, aquellos que... Con sensibilidad social. Con sensibilidad social, ese es el término que lo digo. Y este Papa... Se comienza a mostrar así, exactamente, a tener señales, a dar señales de una iglesia con sensibilidad social, con rostro social, y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Un Papa que incluso no utiliza, tengo entendido, el automóvil. Todo ese protocolo. Todo su protocolo. Tan así, no. Entonces cala en esos grandes sectores que estaban esperando un Papa de este perfil. Fíjate que yo creo que la iglesia entera, y a mí me sorprende, estuve en junio, te decía, en Italia, y me sorprende cómo la gente ha vuelto a la Iglesia Católica. Y todo atraído, ¿por qué? Por esta fuerza del Papa, pero sobre todo de cómo presenta a Jesucristo. Es que mira, Romeo, creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo no es tortura para nadie.
es todo de ganar, como dijo Blas Pascal, pero tiene que ser atractivo porque la fe se transmite más que con conceptos, por contagio. Si ellos ven la alegría del papito, entonces a ti te incentiva, a mí como sacerdote, yo digo, no hombre, vale la pena realmente. O sea, este hombre nos refleja, nos manifiesta la misericordia y el mensaje verdadero de Jesucristo. Entonces, por eso es que el impacto y la revolución se puede llamar perfectamente una revolución espiritual al interior de la iglesia, de armonía, de entusiasmo, de cercanía, de comunión, y aquí lo tenemos los resultados. Es que la revolución, el término revolución es cambiar, ¿no? Es cambio. Cambiar, es cambio. Simplemente, o sea, lo ha hecho. Se ha malinterpretado en otras ocasiones este término, pero bueno. O sea. A ver, y quedémonos un poco ahora en lo que resta del programa en El Salvador. ¿Cómo ha sido, cuál es su evaluación, padre, sobre este año aquí en nuestro país con bastantes problemas políticos, sociales, etcétera, una situación económica de inseguridad, ¿no? Bastante dura. Para la iglesia misma se abre un capítulo que antes quizás se mencionaba, pero ahora abiertamente la iglesia reconoce casos de pedofilia. Pues ya sabemos de qué casos estamos hablando. ¿Cuál es el balance desde su análisis sobre esto? Mira, yo siempre me he preguntado, desde que regresé, yo regresé hace unos 7 años de Italia nuevamente, después de estar 7 años allá, y me he preguntado, Romeo, ¿por qué nuestro país está hundido en tanta violencia, en tanta convulsión social, en tanta maldad? Si hay cantidad de iglesias evangélicas que predican a Jesucristo, la iglesia católica que predicamos a Jesucristo, la inmensa mayoría de salvadoreños nos profesamos de una o de otra manera, creedores o creyentes en Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que aquí no damos la vuelta a la página de la violencia? ¿Por qué es que aquí no se puede cerrar ese capítulo nefasto para nuestro pueblo? Y la verdad que es que Romeo, aquí la conversión no solamente se la vamos a pedir a uno, aquí todos necesitamos conversión y todos necesitamos decir un mea culpa, desde tu realidad, desde tu realidad. Cuando nosotros reconozcamos eso con humildad, vamos a comenzar a hacer que sea distinto El Salvador.